Ok, muy buenas noches para todos. Me confirman si me están escuchando, por favor. Buenas noches. Te escuchas Buenas muy bien. noches, clarito, clarito, clarito. Ok. Buenas noches, bienvenidos todos nuevamente a esta charla con el profesor Javier Vidales. Algo que tiene que ver con el fútbol formativo. Quien les habla, el profesor Martín Cabrera. Este es un evento que estamos realizando. Ya hace 8 días hicimos la primera charla relacionada también a fútbol formativo, pero en el primer capítulo de tantos que tiene el profe Vidales en cuanto a esto que refiere el fútbol formativo. Hoy viene con el capítulo número 2. La intención es que se conecte la mayor cantidad de entrenadores, teniendo en cuenta que el profe está haciendo un gran esfuerzo porque estas son como las 2 de la mañana en España. Entonces, la idea es que mientras estemos en la charla, el profe van a seguir conectando muchas personas. Listo, profe Javier, bienvenido, buenas noches, gracias nuevamente por su dedicación, su cariño y bueno, adelante mi profe, buenas noches. Tiene el micrófono apagado, mi profe. ¿Ahora? ¿Se me oye ahora? Ahora sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, profe, lo primero, de nuevo, muy agradecido por compartir este momento contigo y con los compañeros. Precisamente vengo ahora el viernes todavía estuve dando una clase en el máster aquí en Madrid para entrenadores profesionales y había unos cuantos compañeros de Colombia. Había 3 entrenadores de lo que es la organización de la Selección Nacional de Colombia. Estaba también el seleccionador de El Salvador, estaba el presidente de Monterrey. Y hoy lo que voy a sacar acá, pues va a ser lo que ofrecí el otro día en el máster en Madrid. ¿Vale? Espero que les sirva a los compañeros. Es, yo digo que es la piedra angular con la que yo monto un entrenamiento, algo que yo digo que tiene que ser el entrenamiento con mayúsculas. No, el entrenamiento tiene que ser algo que quede arraigado en el jugador, y para que el entrenamiento quede arraigado en el jugador tenemos que intentar por todos los medios organizarlo muy bien y que en una sola sesión queden muchas herramientas sembradas dentro de nuestros jugadores. Voy a poner en principio un pequeño vídeo donde hablo o explico un poquito de la importancia que tiene el cómo debemos de configurar un entrenamiento y por qué lo debemos de hacer de esta manera. Bueno, voy a poner primero el vídeo. Son muchos los contenidos que un entrenador No lo estamos viendo, profe. estar dentro de sus entrenamientos. ¿No lo estáis viendo? A través de las tareas. Ya. Se escucha, pero no se ve. Los que pasan por acciones técnicas, pero lo escuchan por fundamentos del juego. Se escucha, pero no se ve el video. Que pasan por fundamentos del juego colectivo, contenidos que pasan por educar a nuestros jugadores. Son muchos los contenidos que un entrenador... ¿Lo escuchan? Lo escuchamos, pero no se ve, profe. Ahorita usted lo tenía compartido. No importa que no se vea, de todas maneras. Compartir, profe, ahí donde dice compartir. A ver. Al lado donde dice salir, está la flechita de compartir. ¿Se ve ahora? No, todavía no. No se ve. Sí,
¿Tampoco? No, señor. Ahí donde dice compartir, si le dan la flechita hacia arriba. Es que aquí no me pone compartir. Dentro del vídeo no me pone compartir. No tiene que ir a la reunión. En la reunión, allí al lado donde dice salir, ahí está compartir. Ahí le da compartir. Sí, sí, aquí le estoy dando. A ver. No, aquí no. A ver ahora. ¿Ahora? Ahora sí, profe, ahora sí. Sí, señor. Vale, vamos. Son muchos los contenidos que un entrenador ha de incrustar dentro de sus entrenamientos a través de las tareas, ¿verdad? Contenidos que pasan por acciones técnicas, contenidos que pasan por fundamentos del juego individual, contenidos que pasan por fundamentos del juego colectivo, contenidos que pasan por educar a nuestros jugadores, llenarlos de herramientas para que sepan defender en diferentes bloques defensivos, educar, formar, darles experiencias a nuestros jugadores para que sepan atacar de diferentes maneras, para que sepan desde su posición natural desarrollarse en posiciones colindantes. Está muy claro que todo esto es una labor ardua, constante por parte de nosotros los entrenadores. Luego nos llega además la competición y dentro de esta competición pues utilizamos también al rival como un soporte para enriquecer aún más nuestros entrenamientos, ¿verdad? A través de esos planes de partido. Bien, todo esto evidentemente es un mundo muy grande que conlleva el que nuestros entrenamientos sean recipientes que esperan albergar muchísimo contenido. Pero no podemos olvidarnos de que este juego del fútbol, su variabilidad, su manera espontánea y sorpresiva de aparecer para el propio jugador dentro del juego, nos demanda también algo muy importante, y es que todos esos contenidos debemos de intentar por todos los medios organizarlos en 3 bloques, que son los 3 bloques que podríamos decir que tiene que afrontar luego el jugador dentro de la propia competición. Nuestros jugadores unas veces están con la pelota o enfrentan la pelota de manera directa. Otras veces están en la cercanía de esa pelota, en esa zona fuerte del juego que llamamos, cuando su equipo está con la pelota o bien cuando su equipo está defendiendo, pero en esa cercanía, lo que yo llamo la jugada. Bueno, pues el jugador tiene que también saber dar buena respuesta en ese momento, en esa cercanía, pero hay otros momentos que también son muy importantes y que son muy complejos si no los llevamos a nuestros entrenamientos, que es cuando el jugador está en la lejanía, cuando el jugador está lejano a esa pelota, pero tiene que ser útil, y tiene que ser útil tanto cuando su equipo tiene la pelota como cuando su equipo no tiene la pelota. Y empieza siendo útil desde la posición que ocupa, desde los movimientos que realiza, desde el saber cómo colocarse para generar problemas al rival cuando está defendiendo y cómo generar situaciones favorables cuando estamos atacando. Por eso tenemos que todo ese contenido que hablaba al principio, meterlo en estas 3 dimensiones del juego. La dimensión de la pelota, la dimensión de la jugada y la dimensión del juego. Bueno, ¿se me oye, profe? Sí, señor, se le escucha muy bien. Bueno, con esa pequeña introducción vamos a irnos ahora a un fundamento que yo entiendo muy importante para nosotros los entrenadores de cara a construir cada entrenamiento. En un microciclo de una semana
es evidente que tenemos que tener espacio para trabajar los diferentes momentos del juego en relación a ese plan de partido que tenemos en la competición. Es decir, el domingo vamos a jugar contra un equipo que tiene unas señas de identidad dentro del terreno de juego y nosotros preparamos el partido durante la semana, ¿verdad? Entonces, en ese microciclo compuesto por 4 o 5 entrenamientos, vamos metiendo todos los condimentos que entendemos que se van a dar en la competición, que nuestros jugadores van a tener que resolver dentro del partido, dentro de la competición, ¿de acuerdo? Entonces, yo de lo que voy a hablar es de cómo construir cada entrenamiento, bien sea enfocado hacia aspectos defensivos, aspectos ofensivos, transiciones. Eso es lo de menos. Yo lo que voy a intentar hacer ver es que bien trabajando aspectos defensivos u ofensivos, los entrenamientos tienen que tener 3, yo lo llamo cajones. Son 3 niveles que van subiendo hacia la realidad del juego. En el primer cajón de unos 30 minutos vamos a estar trabajando lo que yo llamo la pelota, lo que es una dimensión muy pequeña del juego. Es donde el jugador se enfrenta a la pelota y a un rival, bien en ataque o bien en defensa, vuelvo a repetir. Luego hay una segunda parte del entrenamiento donde ya abrimos el espacio de trabajo. Ese espacio ya va hacia lo que yo llamo la zona fuerte del juego, lo que podría ser la jugada, los cercanos a la jugada, tanto en ataque como en defensa, vuelvo a repetir. Y luego la última parte del entrenamiento, los últimos 30 minutos, que es donde se tiene que hacer fútbol, es donde ya aparecen los jugadores alejados. Como la pelota es el elemento más rápido que hay en el terreno de juego, la pelota va haciendo que los que están alejados de repente sean los más cercanos, que el que no tenía la pelota y parecía que no la iba a tener ahora sea el máximo protagonista. Esa variabilidad es la que tenemos que intentar por todos los medios que sea algo natural para el jugador, porque luego tiene que resolver en la competición. ¿De acuerdo? Entonces, la presentación de hoy va dedicada a esto, a lo que son lo que yo llamo las 3 dimensiones metidas dentro de un entrenamiento. Un entrenamiento no puede tener la misma dimensión. Es decir, no podemos hacer todo en espacios reducidos, por poner un ejemplo. Todo juegos de posición, todo juegos de conservación, porque entonces anulamos la respuesta de nuestros jugadores cuando en situaciones de estar alejados tienen que ser útiles para el equipo, tanto en defensa como en ataque. Y este es uno de los problemas que más encontramos cuando, vuelvo a repetir, la manera de entrenar se hace siempre en espacios iguales. Tenemos que acostumbrar al jugador a que trabaje en esas 3 dimensiones. Vamos a ir ahora por ello. Bien. Las 3 dimensiones del juego y el jugador. Profe, estamos todavía viendo el video. Todavía viendo el video. Dejar de compartir y volver a compartir. A ver cómo salgo de aquí ahora. Dejar de compartir y volver a compartir. Sí, señor. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, señor. Perfecto. Bien, perfecto. Bueno, pues vamos para allá. La charla, la clase, yo la titulo Las 3 dimensiones del juego y el jugador. Lo de las 3 dimensiones puede parecer un nombre un poquito físico, químico, no sé, pero no, es de fútbol, porque al final el futbolista, vuelve a repetir, cuando va a recibir la pelota, cuando ya la tiene o cuando tiene que defender al jugador que tiene la pelota, se encuentra en una dimensión muy pequeña donde sabe que tiene que estar muy focalizado y que lo están focalizando a él, Luego hay otra dimensión un poquito más grande, que es cuando está en la cercanía de la pelota, pero no tiene la pelota ni está enfrentando directamente la pelota. Y luego hay otra dimensión que es cuando está en los lugares más alejados, bien a lo ancho o bien en lo profundo,
pero sigue estando como un jugador que es muy importante porque condiciona las maneras de hacer del equipo contrario cuando tiene que defender a nuestro bloque, o da posibilidades estando alejado a los poseedores de balón del equipo propio. Esto es muy importante. ¿Qué ocurre? Si todo esto se queda en teoría, no vale para nada. Por eso hay que llevar a los entrenamientos estas 3 dimensiones a nivel de espacios en los que trabajamos. Fijaros, antes de empezar con ello, yo he elegido, por ejemplo, una acción técnico-táctica que entiendo que para el plan de partido que yo quiero construir de cara al domingo va a ser una acción técnico-táctica muy importante para desequilibrar al rival. Porque contra el equipo que jugamos suele hacer marcajes mixtos con mucha presión sobre todos los jugadores que ayudan a la pelota, y yo lo que voy a intentar por todos los medios es mover esos marcajes de tal manera que cree líneas de pase para buscar terceros hombres y de esta manera conseguir profundidad en todo el juego ofensivo de mi equipo. ¿De acuerdo? Entonces, voy a empezar haciendo tareas muy sencillas para que mis jugadores sepan cómo realizar el tercer hombre. Luego voy a construir tareas para que los jugadores metan el tercer hombre ya dentro de situaciones de juego, para luego provocar situaciones ya con todo el ancho y casi todo el largo del campo, donde a través del juego previsible e imprevisible, donde aparecen todo tipo de situaciones, ellos la herramienta esta la metan en tiempo y forma. O sea, vamos a ver las 3 dimensiones trabajando el tercer hombre, pues bueno, pues de manera, como yo digo, siempre utilizando el sentido común por parte del entrenador. Aquí vemos un poquito a lo que me refiero con esta fotografía, la pelota, vemos a Messi con la pelota, vemos la jugada, es pues estos jugadores que están cercanos, hay uno que tiene la pelota, otro que le está encimando, más otros que apoyan al que tiene la pelota y otros que, bueno, realizan acciones defensivas, que son los jugadores del Ajax en este caso, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver, pues bueno, pues todo esto, cómo lo desarrollamos. Lo primero que tenemos que tener muy claro es que debemos de entrenar como si estuviéramos compitiendo. Deberíamos de entrenar como si estuviéramos compitiendo para conseguir que luego en la competición mis jugadores no se asusten, que mis jugadores luego compitan como si estuvieran entrenando. Por eso buscamos, vuelvo a repetir, entrenar como si estuviéramos compitiendo. Más que nada por darle la vuelta a la frase, para que mis jugadores compitan como si estuvieran entrenando. Que no se me hagan pequeños en la competición. Por eso la competición tiene que ser algo natural y eso tengo que introducirlo dentro del entrenamiento. Bien, cuando hablamos de entrenamiento medimos las intensidades, hablamos del modelo de juego porque las tareas que yo realizo las enfoco hacia el modelo de juego. Esas tareas que están enfocadas hacia un modelo de juego evidentemente están dentro de una estructura, lo que llamamos un sistema de juego, y todo esto le damos forma a través de que no es solamente las líneas de identidad de nuestro modelo de juego, dentro de nuestro sistema de juego, con una intensidad marcada por nosotros, sino que luego nos vamos a enfrentar a un rival, ¿verdad? Entonces todo eso lo fusionamos como si fuera un proceso químico y eso es lo que llamamos el plan de partido. Es decir, es ese primer partido que el entrenador se imagina que va a tener su equipo, ¿no? Se lo imagina, crea el plan, lo desarrolla, lo prepara para que luego los jugadores pues ya jueguen con esa ventaja de tener parte de las respuestas que van a tener que dar elaboradas a través del trabajo. Todo eso está muy bien, la intensidad, el modelo de juego, el sistema de juego, el plan de partido, pero todo eso lo hacemos todos. Ahora yo digo, ¿y la realidad del juego ejemplarizada en sus 2 grandes señas de identidad más enigmáticas para jugadores y técnicos? Esto es muy importante, porque lo que nosotros podemos tener controlada en los entrenamientos es la intensidad, el modelo de juego, el sistema de juego y el plan de partido. Pero luego llega la gran realidad del juego, y en la gran realidad del juego aparece la variabilidad sorpresiva. Y ahí es donde mis jugadores o están preparados para dar respuestas o por mucho plan de partido y por muy bien que haya preparado toda la semana, se cae todo abajo. Entonces aquí voy a poner un vídeo
en el cual vamos a ver una secuencia, por ejemplo, es un partido aquí en España entre el club donde, bueno, yo me formé como jugador y luego como entrenador, en el Real Sporting de Gijón, contra el Real Oviedo. Esto es un derbi regional. Esto fue en Segunda División A, aquí en España. Estos dos clubes ahora están llevados por propiedades mexicanas. Bueno, pues aquí vamos a ver cómo desde un ABP, desde un saque de esquina que realiza, en este caso, el Real Oviedo, vamos a ver cómo hay un contraataque, hay una transición por parte del Sporting y cómo parece que el equipo está desorganizado. No es que esté desorganizado, simplemente es que empieza a desplegarse. Vamos a ir viendo cómo desde un desorden, luego los jugadores van agarrando un orden dentro del terreno de juego, van ocupando todos los espacios, sobre todo en el ancho, mientras que van profundizando. Vamos a ir viéndolo en un ida y vuelta. Esto es una constante del fútbol y para esto tenemos que tener preparados a nuestros jugadores para que desde un momento de crisis donde se desorganizan puedan organizarse. ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, pues si hacemos todo tareas muy reducidas, este tipo de situaciones donde el jugador va tomando de nuevo el orden, es imposible que el jugador pueda conseguirlo luego en la competición. Por eso es importante terminar siempre con la dimensión más grande, con la del juego. Necesita lo que se va a menester la moneda de juego de Bretones, saca de puños ese balón y van el bicho cuella, a correr Johnny, a correr Otero, y a correr el Real Sporting. Mira cómo se mete en su camino Jimmy para ofrecerle la posibilidad al hombre de cierre del Real Oviedo a poder corregir la situación. Cote tardaba en decidir, dudaba, llegaba la divinidad Rivera, viene con todo frente al Bermi. El partido no se detiene, con criterio García Verdura acaba por dejar que la jugada continúe a pesar de que ha caído un hombre. El cuello de Villarrosa de cabeza, Yuca lo ha salvado ahora. Lo acaba de salvar. El uno lo acaba de salvar. El arquero del Real Oviedo la tuvo Bruno Juste, la tuvo el Real Sporting. La jugada era tan veloz que creo que entre Yuca y Brad, pues uno se busca y el otro lo encuentra, pero ha estado muy bien el colegiado, porque lo podría haber parado por el camino y decidió que no. Yo creo que, fíjate que el centro es buenísimo, yo creo que Yuca llega un momento que la pelota no la acaba de ver, porque entiende que Tanit igual la toca, fíjate como el remate no es limpio, y aún así lo ajusta mucho, no sé si entraba o no, pero es una jugada clarísima. El centro es de Guille buenísimo en el centro. ¿Ves? Ahí no entraba dentro, pero bueno, hace Brad bien en tocarla porque no se puede fiar uno, pero el remate era bien franco como para pegarte más de lleno. Qué bueno. De hecho, Cristian Rivera Héctor se quedaba tendido en el terreno de juego y luego ya cuando ha visto cómo termina la jugada se levantó rápido y ni tan siquiera protestado al árbitro. Para que entretenerse, ¿no? Cuando a punto estuvo la jugada de Sonregla lo suyo. Bretones, el centro que acaba por ser interferido por parte de Grajera, lo quiere volver a poner al área a Bretones, el 28, ese balón baja con mucho aire, lo toca primero 20, luego Rivera, se lo queda el Real Oviedo. Estaba esperándose Henry por Vinci Rozada, que parecía no llegar y llega frente a Cote, por eso no intervino, ¿no? Sí, Por eso yo creo que estaba afuera y no excluyó de la jugada prácticamente el punta es de la Ponfe, es de tantos equipos de fútbol español, saltaba Luismi. Viene Cote, la vuelve a levantar, no se quiere jugar por debajo demasiado. De momento no, para que no haya pérdida. Marca el pot. Bueno, vemos cómo empezó todo en un saque de esquina y daba la sensación de que los jugadores salieron por un mismo carril, por el centro, todos corriendo a una velocidad tremenda, desorganizados, pero de repente se iban ubicando en el terreno de juego, iban tomando orden, ¿verdad? Iban tomando la amplitud mientras que estaban ganando en profundidad, hasta que al final ya se extendieron los dos equipos y ya se iban viendo las líneas, ¿no? ¿Qué ocurre? Todo esto que parece algo natural y normal, tenemos que llevarlo a los entrenamientos. Por eso es importante que nuestros entrenamientos tengan esa última fase del entrenamiento en un espacio lo más grande posible y siempre respetando el ancho. Podemos tener el problema de que en la ciudad deportiva de mi club a lo mejor solamente dispongo de medio campo para entrenar, porque tenemos que compartir el campo entero dos equipos. Vale, muy bien, perfecto. No voy a tener el largo entero del terreno de juego para hacer la última fase del entrenamiento, pero el ancho siempre lo tengo y tengo que jugar con el ancho. Lo que no es de recibo es que en la última parte del entrenamiento hagamos el fútbol, por ejemplo, en el sentido del ancho, de tal manera que ni tenemos el largo ni tenemos el ancho. No,
aprovechamos la portería natural que tenemos y en medio campo ponemos otra portería. Esta es la manera de aprovechar el ancho para que los jugadores en su cabeza tengan las referencias de las distancias naturales del terreno de juego en el ancho. Esto es muy importante, muy importante. Bien, el juego no tiene orden, pues el balón condiciona ese orden, pero el jugador, el equipo y el entrenador buscan dar respuesta de manera ordenada y eficaz. Estas transiciones de juego de un lado para el otro con los tránsitos de balón demandan de que los jugadores continuamente tengan que estar ordenándose en el terreno de juego. Esto es muy importante. Bien, las 3 dimensiones del juego llevadas al entreno. Vamos a ver cómo las llevamos. En los primeros 30 minutos de nuestros entrenamientos, partiendo de que entrenemos 90 minutos, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar en los primeros 30 minutos lo que yo llamo la pelota. ¿Qué trabajamos en estos 30 minutos? Bueno, pues trabajamos la técnica y fundamentos individuales del juego. Técnica y fundamentos individuales del juego. ¿Qué se trabaja en esta técnica y fundamentos individuales del juego? Aparece la concentración, porque el jugador cuando está con la pelota, la pelota te mete en una focalización máxima. Eso es lo que se llama a nivel psicológico concentración. No atención, porque la atención es algo general. La concentración es algo muy específico. Por eso en esa primera dimensión, que es muy pequeñita, que es la relación entre jugador y balón, ¿de acuerdo? Bien en ataque o bien en defensa, es importantísimo trabajar en estos 30 primeros minutos. Y aquí, luego hay otra cosa que es muy importante. Los jugadores, las personas, tenemos la parte consciente y la parte inconsciente. Nuestro cerebro trabaja de manera consciente, pero también responde de manera inconsciente. De hecho, esto nos ocurre muchas veces cuando conducimos el carro, el coche. Hay veces que salimos de nuestra casa, que nos vamos para el trabajo o al revés. Venimos del trabajo para casa y a lo mejor hemos tenido un problema en el trabajo y llegamos a casa y hemos venido todo el camino pensando en el problema que habíamos tenido en el trabajo. ¿Y cuántas veces al llegar a casa nos preguntamos, ¿pero quién trajo el coche? Si yo es que no me he dado ni cuenta de que he traído el coche. Y he traído el coche perfectamente. ¿Quién lo trajo? Mi inconsciente. Mi inconsciente. Entonces, en esta primera parte del entrenamiento, como es todo muy controlado, porque voy a trabajar acciones técnicas muy controladas, ¿de acuerdo? Estoy trabajando desde el consciente. Aquí estoy trabajando desde el consciente. Estoy grabando dentro de mi corazón maneras de hacer. O sea, perdón, dentro de mi corazón, dentro de mi cerebro. Maneras de hacer. Maneras de hacer. ¿De acuerdo? Ahí trabajamos con el consciente. La segunda parte del entrenamiento, los siguientes 30 minutos. Yo aquí lo llamo la jugada. Aquí es donde metemos pues, juegos de posición, juegos de conservación, enfrentamientos de ataque-defensa, todas esas situaciones que ya son un poquito más amplias, ¿no? ¿Qué es lo que trabajamos aquí? El conocimiento del juego, la interactuación entre los elementos, es decir, conocimiento del juego a través de la interactuación de mis jugadores, de cómo van entendiendo situaciones de juego ofensivas y defensivas, pues por ejemplo la línea de 4 más el pivote, el lateral izquierdo, el extremo izquierdo y el volante izquierdo. Es decir, los cerebros que están más juntos, más cercanos en el terreno de juego, tienen que actuar como si fueran un solo cerebro. ¿Cómo lo consigo? A través de generar tareas que creen un contexto para que estos cerebros funcionen de la misma manera, con la misma intención. ¿Qué es lo que estoy trabajando aquí? Bueno, pues aquí estoy trabajando la concentración, pero también la atención. ¿Por qué también la atención? Porque ya son trabajos un poquito más amplios, un poquito más largos en el tiempo incluso. ¿De acuerdo? Entonces empieza a aparecer la atención también. Sigo trabajando la concentración porque estoy muy cerca de la pelota y cada poco recibo la pelota. Estoy trabajando en un espacio que todavía no es el mayor, ¿de acuerdo? Con lo cual, la pelota siempre está cerca de mí. La pelota es la que te mete en concentración. La atención suele ser cuando estoy un poquito más alejado de la pelota y ahí es
de hecho, es cuando los jugadores cometen más errores, cuando no están cerca de la pelota porque se dispersan mentalmente, ¿verdad? Bueno, pues evidentemente hay que trabajar este tipo de dimensión. ¿Qué es lo que aparece aquí o qué es lo que predomina en nuestro cerebro? Bueno, pues ¿trabajamos con el consciente? Sí, porque son tareas también que están creadas por el entrenador y que están explicadas por el entrenador, con lo cual sabemos qué es lo que pretendemos, ¿de acuerdo? Pero empieza a aparecer el inconsciente. ¿Por qué empieza a aparecer el inconsciente? Porque empiezan a aparecer jugadores que están un poquito más alejados y aparecen más situaciones que cuando trabajamos la técnica y fundamentos individuales. Aquí ya no es solamente la técnica, sino que aparecen aspectos del conocimiento del juego a nivel táctico, ¿de acuerdo? Por eso aparece el inconsciente. Y luego la última parte del entrenamiento es la del juego, la del juego, que son otros 30 minutos y yo llamo la del juego porque aparece el desarrollo real, táctico y emocional. Es decir, aquí ya aparece todo tipo de situaciones con todo el ancho, a ser posible con el largo, pero como mínimo con todo el ancho, ¿de acuerdo? Y empiezan a aparecer situaciones de fluctuación emocional. ¿Por qué? Porque aparece el resultado, es un partido, entonces el resultado ya genera diferentes emociones, voy perdiendo, voy ganando, estoy con un jugador más, estoy con un jugador menos, el rival me está, diríamos que superando en el juego, me está costando mucho igualarle. Todo eso son situaciones emocionales que el jugador tiene que vivirlas en el entrenamiento para que luego las pueda dominar dentro de la competición. Aquí, ¿qué es lo que trabajamos a nivel mental? Atención y concentración, las dos cosas. ¿Por qué? Porque, pero ahora cambió el orden. Como veíamos en la jugada, lo primero que aparece es la concentración, porque estamos tan cerca de la pelota que continuamente estamos entrando en contacto con la pelota. La pelota es concentración, acordaros. El juego es atención. ¿Qué ocurre? Que aquí ahora en el juego, como ya es un espacio mucho más grande, ponemos por delante la atención, porque es mucho más el tiempo que pasamos alejados de la pelota, pero dentro del juego, que los pequeños momentos que pasamos con la pelota. De hecho, esto está medido. Cuando hay un partido de fútbol, en 90 minutos, el jugador puede aglutinar una suma de unos 2 minutos más o menos de tiempo en el que pasa una relación directa con la pelota. No pasa más de eso. El resto del tiempo está dentro del juego, está dentro de la jugada. Tiene que estar equilibrando, tiene que estar marcando, tiene que estar dando apoyos, pero no está con la pelota. Bien, voy a poner aquí un vídeo donde vamos a ver ahora estas tres partes en una sola situación de juego. Vamos a ver cómo un futbolista, en este caso Messi, está con la pelota, que va a continuar con la pelota, ¿de acuerdo? Va a continuar con la pelota, pero en un principio está él solo con la pelota y un jugador que le defiende, luego está con otros compañeros en la cercanía y con otros rivales en la cercanía, pero luego ya nos damos cuenta de cómo los que están alejados intervienen mucho para lo que se está dando dentro de la jugada en la cercanía pueda darse de manera positiva, porque los alejados están fijando rivales, están consiguiendo que los defensores no participen todos en la zona fuerte del juego, que tengan que defender lugares más alejados también, por estar bien situados los alejados que atacan. ¿De acuerdo? Bien, lo vamos a ver aquí ahora en el vídeo. Bueno, lo hemos visto, ¿no? Hemos visto cómo Messi recibe la pelota. Primero tiene un control, tiene que hacer un control de balón. Un control donde ya está percibiendo qué le rodea, ¿de acuerdo? En ese momento que hace el control tiene que proteger la pelota un poquito porque le sale un rival. Tiene un primer pase, eso es la pelota, ¿de acuerdo? Pero tiene un primer pase y ahí ya
encontramos la jugada. ¿Por qué? Porque se empieza a relacionar con compañeros, pero con compañeros de los cercanos, hasta que de repente hay una apertura a un jugador alejado, que es el lateral que está incorporándose, en este caso Jordi Alba, ¿de acuerdo? Pero estamos viendo que cuando Jordi Alba recibe la pelota en un costado, en el costado contrario está el extremo del Barcelona. ¿Qué es lo que estamos viendo con ese extremo del Barcelona? Que toda la defensa del equipo contraria no se condensa en la zona fuerte del juego delante de la portería, sino que tiene que estar defendiendo todo el ancho. ¿Qué ocurre? Estas tres dimensiones, estas tres situaciones de juego, nosotros tenemos que llevarlas a los entrenamientos. Y yo lo que he observado a lo largo de mucho tiempo en diferentes lugares donde he estado, es que los entrenadores solemos hacer tareas en espacios que son siempre muy parecidos. Y al final el jugador acaba teniendo problemas en dos dimensiones, en la muy pequeña, en las acciones técnicas, porque no se trabaja, se trabaja la intermedia, pero no se trabaja ni la pequeña ni la grande, ni la del juego. Y esto es un problema muy gordo. De hecho, yo he notado que, por ejemplo, entrenadores cuando quieren hacer fútbol y no tienen, vuelvo a repetir, el campo entero, juegan, en vez de jugar de la portería natural al medio campo, de tal manera que vas a tener los 68 o 65 metros de ancho, esos los vas a tener, con lo cual el jugador por lo menos tiene lo que es la amplitud estructurada dentro de su cerebro, porque actúa dentro de ella, ¿de acuerdo? Pues no, cogemos y ponemos dos porterías móviles a lo ancho, y eso es antinatural. Es antinatural, con lo cual estamos yendo contra la naturaleza del cerebro humano, y eso es muy importante que no ocurra en nuestros entrenamientos. Bien, entonces ahora voy a poneros aquí ejemplos de tipos de tareas para cada dimensión. Tareas para la pelota, tareas para la jugada y tareas para el juego. Voy a poner una situación para la pelota, ¿de acuerdo? Acordaros que os había hablado del tercer hombre. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver un ejercicio, una tarea para trabajar el tercer hombre de manera analítica, sin rivales, ¿de acuerdo? Donde lo único que voy a trabajar con mis jugadores es el timing del movimiento de desmarque, los golpeos de balón que tienen que ser precisos, pero muy tocados para que, como es un golpeo más largo, para que no lo pueda interceptar ningún rival, ¿de acuerdo? Y luego la aparición del segundo jugador a la cara para... bueno, pues para ya consumar el tercer hombre. Lo que es jugar con el alejado para que el alejado luego juegue con el intermedio, ¿no? Ya haber progresado dentro del terreno de juego. Vamos a hacer una tarea muy analítica y luego dentro de la jugada, voy a hacer dos tipos de tareas. Una continuidad, que es una progresión a esta primera, ¿de acuerdo? Pero la voy a hacer ya en el ancho, sin rivales todavía, pero de cara a lo que es finalizar en la portería rival, unas veces por fuera, otras veces por dentro, otras veces por fuera, desde afuera unas veces finalizando con disparo, desde afuera otras veces finalizando con centro, ¿de acuerdo? Para luego terminar con la jugada, pero con una situación ya con rivales, más real, pero favoreciendo la aparición de este tercer hombre. En el juego, ¿qué haría? Simplemente fútbol, y que fluya todo lo que he construido en las tareas de la pelota y en las tareas de la jugada. Bueno, lo vais a ver ahora. Aquí vemos jugadores, ¿vale? Y vamos a ver pues toda la evolución de este trabajo para realizar el tercer hombre. Bien, esa es una tarea muy sencilla, pero donde ya estoy, vuelvo a repetir, introduciendo a mis jugadores la base para realizar el tercer hombre, ¿de acuerdo?
la base para realizar el tercer hombre. Ahora, ¿qué ocurre? Eso lo voy a contextualizar metiéndolo en una situación, en espacios del terreno del juego para aplicarlo ya a encontrar la profundidad de cara a qué. Pues bueno, evidentemente atacar la portería rival. Entonces aquí coloco como 3 grupos de jugadores. Unos atacan por fuera desde el flanco izquierdo, otros atacan por dentro y otros atacan por la derecha, por el flanco derecho. Vuelvo a repetir, por dentro se van a dar situaciones de tercer hombre con finalización por dentro, ¿de acuerdo? Y en los ataques por fuera se van a dar situaciones para finalizar por dentro en un tercer hombre, pero se van a dar también situaciones para finalizar por fuera con un tercer hombre. ¿Qué ocurre? En las que finalicemos por fuera, desde las familias de afuera, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es implicar a los jugadores de las otras 2 líneas, de tal manera que ya no solamente estamos trabajando, como decía antes, la concentración. La concentración es en la fila de jugadores que están con la pelota. Ahora, los otros jugadores tienen que estar atentos, con lo cual están trabajando la atención, porque si la jugada va por fuera, les obliga a participar para llegar y rematar. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora nos vamos a ir al último, que como decía, en el segundo bloque de 30 minutos puedo hacer, por ejemplo, en los primeros 15 minutos, este ejercicio de antes, esta tarea de antes, que todavía no he metido rivales. Pero ahora, en los últimos 15 minutos, ya hago lo que yo llamo un partido condicionado. Un partido condicionado. Aquí, como veis, bueno, si no tengo todo el terreno de juego, lo que hago es mantener el ancho, pero lo que hago es aprovecho la portería natural que tengo en el terreno de juego y pongo otra portería hasta donde tenga espacio. Si esa está en medio campo, está en medio campo, y si no, pues para el otro lado. Y hago un partido. Entonces, ¿qué ocurre? En vez de decirle a los jugadores, vamos a trabajar el tercer hombre, tal, no sé qué más. No, lo que les digo es lo siguiente. Vamos a jugar un partido. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Yo de vez en cuando, cuando estéis moviendo la pelota, el equipo que tiene la pelota, cuando la estéis moviendo, estéis jugando con ella, ¿de acuerdo? Y el otro equipo está defendiendo, cada vez que yo pite, ¿vale? Al jugador al que le llega la pelota en ese tránsito de balón, ese jugador no tiene que seguir jugando. Lo que hace es para la pelota y la deja posada en el campo y se va en un desmarque. De tal manera que un compañero que esté más retrasado tiene que venir con mucha rapidez y mientras que viene va viendo cómo está todo el mundo situado y jugar de manera rápida, pero a ser posible con un jugador no cercano, sino con un alejado, para que luego el alejado juegue a la cara con el que tenga cercano, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí van a aparecer los terceros hombres, ¿de acuerdo? Pero por esta sencilla razón, de que siempre va a venir a sacar, a reanudar el juego un jugador de los que están por detrás de donde está la pelota, con lo cual ese jugador tiene una visión más amplia y va a ver a los alejados. ¿Qué estoy consiguiendo con esto? Fijaros, que todo el mundo esté muy atento, ya no solamente concentrado, sino muy atento. ¿Por qué? Porque no hace falta que se produzca una falta, es que al silbato
que va a pegar. O sea, cada vez que toque el silbato, el entrenador, es que el juego se tiene que parar, pero para reiniciarlo de manera rápida. De manera rápida. Que ojo, además estoy trabajando lo que es cada vez que a mi equipo luego en el juego normal se produzca una falta, el sacar de manera rápida las estrategias. Esto, por ejemplo, lo hacen todos los jugadores del Barcelona en la Masía desde que son muy chiquitinos. Esto lo tienen claro. Cuando reciben una falta, están en el suelo, no se quedan doliéndose, ni quejándose, ni nada. Lo que están es mirando a ver qué pueden hacer de manera rápida para sorprender al rival. Es decir, o poner la mano encima del balón para sacar ellos mismos rápido a un jugador, a un compañero que está liberado, ¿vale? O dejar la pelota posada, echar a correr y que el siguiente venga y se la dé a ellos, por ejemplo, porque van a estar solos, porque están sorprendiendo, ¿de acuerdo? Entonces, aparecen muchas situaciones, pero yo lo que estoy provocando es que aparezca el tercer hombre, porque este día yo estoy buscando desde la primera tarea que trabajé a través de la pelota, el que aparezca el tercer hombre. A ver. Bueno, aquí se termina la exposición, ¿de acuerdo? Sobre las tres dimensiones como referencia para componer nuestros entrenamientos, ¿verdad? A ver si vuelvo a entrar aquí. No sé si se me ve. Presentación, no. No, la presentación ya está. Ahora, profe Martín, si quieres, abrimos para cosas que me tengan que preguntar. Ok. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, puede activar su micrófono y hacérsela al profe. Hola, buenas noches. Buenas. Una pregunta, profesor Javier Vidales. ¿A partir de qué edad se pueden hacer esos trabajos que usted nos ha referido en el día de hoy? Se lo pregunto porque, si bien es cierto que en el fútbol base se debe dar todo lo que después esos deportistas pueden dar a nivel ya de élite, creo que hay unos periodos de tiempo en los cuales ellos están más aptos para aprender esa comprensión de juego que usted nos ha explicado hoy. Gracias. Bueno, pues yo le diría, por eso el cortar y pegar no es bueno, ¿no? Uno tiene que saber en qué contexto trabaja, qué nivel de niños tiene, porque no es lo mismo tener un niño en un centro de alto rendimiento de 11 años, un niño ya escogido, un niño que es talento natural, que estar, por ejemplo, en una academia donde pues, los niños
tienen el nivel que tienen. Entonces, es muy importante saber desde dónde parto, aparte de las edades. Pero yo siempre digo lo mismo. Antes de aprender a jugar al fútbol, el niño, aprender a través de jugar, porque yo soy de los que digo de que se aprende a jugar jugando, ¿verdad? Pero antes de aprender a jugar al fútbol, el niño tiene que aprender a jugar con la pelota. Ese es el primer proceso. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente: los niños a día de hoy ya empiezan con la pelota en academias a los 5 años, 6 años, 7 años, 8 años. Yo hasta los 9 años sería todo juegos que tengan que ver en la relación directa del niño con la pelota. Lo que es que el niño domine perfectamente la pelota, pero que la vaya conociendo él, que vaya conociendo cómo esa pelota responde ante los toques que él da, por ejemplo, cuando la recibe, bueno, pues como cuando jugábamos nosotros de pequeños en la calle contra una pared, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, no complicarles mucho la vida con cosas de táctica ni todo esto, ¿no? Pero a partir de los 10 años, este tipo de trabajos, que son sencillos también, porque fijaros que la primera tarea, por ejemplo, para hacer un tercer hombre, era muy sencillo, porque es simplemente colocar una estructura en dibujo, ¿de acuerdo?, con jugadores, de tal manera que le estamos enseñando a los jugadores simplemente a desmarcarse, a cómo tienen que desmarcarse, cómo tienen que moverse en un desmarque, cómo tienen que ir perfilando el cuerpo, y que el jugador que tiene la pelota, pues que la pase al más alejado, y el más alejado que juega la cara. Es muy sencillo, ¿verdad? Entonces, esto lo pueden hacer niños de 8 años, de 9 años, de 10 años perfectamente. Es evidente que entre más nivel tengan, la pelota va a correr mucho mejor y todo esto, pero no es algo complejo. Lo que hay que hacer es adaptar la complejidad del ejercicio que yo monte técnico para las posibilidades de mis niños, no es más. Fijaros que luego las segundas tareas, que son un poquito más complejas, es lo mismo, pero metiendo un condicionante que para los niños es vital. Yo siempre digo, ¿por qué no nos preguntamos nosotros como entrenadores qué es lo que nos gustaba más hacer cuando íbamos a entrenar y éramos niños? Lo que más nos gustaba a todos era tirar a portería y jugar partido. Bueno, pues fíjate que la primera tarea que hemos hecho del tercer hombre, por poner un ejemplo con el tercer hombre, ¿de acuerdo? Lo que hemos hecho es hacer lo mismo, pero poniendo una portería, para que finalicen en un disparo. O sea, son cosas muy sencillas. Es adaptarlo al nivel de mis niños. Y lo último que he hecho ha sido que jueguen fútbol. Entonces, ¿cuál es la complejidad de la última tarea? Bueno, pues que tengan que trabajar jugando fútbol, donde no les prohíbo nada, pero voy a provocar que aparezca ese tercer hombre. ¿Cómo? Bueno, pues lo que estaba diciendo antes. Ellos están jugando. Cada vez que la pelota va en un tránsito, yo tengo como entrenador la posibilidad de pegar un silbato, de pitar. En el momento que pito, al jugador que le llega la pelota no continúa jugando, sino que la para, pone la mano encima de la pelota, la deja quieta y echa a correr. El balón lo dejó y él echa a correr. ¿Hacia dónde echa a correr? Yo lo único que tengo que decirles: vete hacia un espacio libre, donde no haya nadie, donde la puedas recibir. ¿Qué ocurre? Que los que están por delante saben que ya tienen que estar asomados al juego. ¿Por qué? Porque va a venir un jugador por detrás que va a golpear rápido. Yo puedo deciros que ese tipo, por ejemplo, de ejercicio, yo lo he trabajado con profesionales en Las Palmas, les encantaba a profesionales, pero he ido a Venezuela y he trabajado esto con niños de 11, 12 años y les ha encantado. Por ejemplo, para trabajar el tercer hombre, pero puedo hacerlo para trabajar paredes, para que aparezcan las paredes, para que aparezcan contusiones de balón, porque de repente cuando pito, digo, no quiero que saquéis, sino que el jugador que viene por detrás, que haga una conducción de balón,
¿Para qué? Para que fije un rival y libere a un compañero, por ejemplo. Son cosas muy sencillas. Los niños las entienden muy fácilmente. Ahora, si les meto 3 o 4 condimentos, entonces ya es cuando los complico mucho. Y lo más importante de todo, que para trabajar cualquier acción, bueno, pues hoy quiero que aparezcan conducciones de balón para fijar rivales y liberar compañeros. Lo que no hago es eliminar el resto de cosas que van a aparecer en el juego. Al juego no hay que... el juego es como si fuera un cuerpo de una persona. Y yo para mejorar mi cara no tengo por qué cortarme los brazos. Yo para mejorar mi cara pues haré cosas, pero no corto mis brazos. Entonces para trabajar la conducción de balón, para fijar rivales, por ejemplo, para conseguir el hombre libre, lo que no hago es que el resto de cosas no tengan que aparecer. No, no. Provoco situaciones para que aparezca esa conducción de balón, para que aparezca la pared, para que aparezca el tercer hombre, para que aparezcan todo tipo de situaciones tácticas, las que quieran. Provoco situaciones. No sé si contesto con esto. Sí, profesor Javier, le agradezco la ilustración y es muy valioso su opinión, su concepto. Gracias. A usted, a usted. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o inquietud que quiera hacerse al profe? Atrévanse, atrévanse, amigos. Aprovechemos porque no tenemos todo el tiempo siempre al profe Vidales y es una oportunidad muy grata tenerlo aquí con nosotros. Bueno, profesor Javier, yo aprovecho que los compañeros están en silencio. No veo yo la interacción con el portero. Y siempre he visto que en muchas fases de entrenamiento se saca al portero a hacer un trabajo específico sin tener en cuenta el resto de compañeros. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Bueno, pues fíjate que en la progresión de estos ejercicios que hemos puesto, si queréis los volvemos a repetir para que los volváis a ver, en el primer ejercicio no aparece el portero, en el segundo ya aparecen los porteros y en el tercero siguen apareciendo los porteros, ¿verdad? ¿Por qué en el primero no? Porque en el primero, en esos primeros 30 minutos, aprovechamos para que el portero pueda tener un trabajo más específico de él, que hay que organizar también, que hay que, lo ideal sería tener pues dentro de los clubs a una persona especialista en esto, ¿no? Y que de los 90 minutos, los 30 primeros minutos, sea un trabajo específico para el portero, porque lo va a necesitar para trabajar todo tipo de acciones técnicas específicas de portero. ¿Qué ocurre? Ya en la siguiente parte del entrenamiento, los siguientes 30 minutos, del minuto 30 al minuto 60, cuando ya empezamos a trabajar la jugada, el portero tiene que estar presente. El portero tiene que estar presente, pero no solamente para parar, no solamente para parar, sino también para jugar con los compañeros, porque el fútbol de hoy demanda una actuación constante del portero. Entonces, el portero ya no es importante solamente que sepa controlar un balón y pasarlo, sino que sepa graduar muy bien las distancias que tiene que tener con los defensas, las distancias que tiene que tener con los jugadores contrarios que le van a apretar, el colocarse en buenas líneas de pase para dar esa primera salida de balón. Todo eso no vale con la teoría, hay que meterlo dentro de los juegos de posición, como yo digo siempre, en las partes de afuera, pero utilizándolos. En las partes de afuera quiero decir de los dibujos de juegos de posición, en los finales, Vale, profe, muy agradecido con su aporte. Muy bien. Creo que por ahí escribe algo el profe Santana, creo que es, sí, profe, ahí tiene una pregunta, profe, tanto en el segundo cajón como el tercer cajón podría hacerlo integrado, ya que he visto que tanto en el primero y el segundo cajón es sin oposición, más dirigido a acciones de juegos de posición y ruedas de pases.
Voy a volver a ponerlo para explicar. En el segundo cajón, en la jugada, ¿lo estáis viendo? ¿Lo veis, Martín? No, señor, no se ve nada. Se ve usted, no se ve no está compartiendo. ¿Ahora? No, nada, nada. Vamos a ver. Bueno, da igual, de todas maneras, vamos a ver, en el segundo cajón tenía la tarea en la cual finalizaban el disparo, no había rivales, pero la siguiente, la del silbato, en esa sí, esa es parte de la jugada, es en los segundos 15 minutos de los 30 minutos, de tal manera que hay una progresión. Ok, profe, buenas noches, primero, buena madrugada. Era para saber si ya integrabas oposición en el segundo cajón. Sí, sí, Era lo sí, que me, sí. era a lo que me refería. Esa tarea es la que te digo que está metida en el segundo cajón. Vale, perfecto. Gracias. Porque la última, la del juego, en el último cajón, ahí ya es fútbol. Ya es fútbol, es hacer un partido, para que me entiendas. ¿Vale? Sin embargo, en el segundo cajón hago una primera tarea que conecta los primeros 30 minutos con el comienzo de los segundos 30 minutos. Pero luego ya, para enlazar con esta donde ya hay rivales y es lo que yo llamo fútbol condicionado. ¿De acuerdo? De acuerdo. Profe, Sí. en cuanto, bueno, yo lo entendería de la siguiente manera. La sesión de entrenamiento, pues tenemos 3 fases, ¿no? La fase inicial, central, principal y final. Podríamos estar hablando de que cada cajón va en cada uno de esos momentos de la sesión de entrenamiento. Cajón 1, en la fase inicial, desarrollamos todo el aspecto técnico. Cajón 2, en la parte principal, y el cajón 3 en la fase final, que es donde ya se desarrolla la parte del juego. Pero usted habla de una parte de 15 minutos condicionado y otros 15 minutos ya libre, entre comillas, no libre de jugar como uno quiera, y no aplicando pues lo indicado durante ese cajón. Eso es. Vamos a ver. Primeros 30 minutos. Elegimos 1, 2, 3 acciones técnicas, ¿de acuerdo? Que hemos elaborado en nuestra planilla de entrenamiento. Elegimos, lo primero que hacemos es elegir 2 o 3 acciones técnicas y tácticas. En este caso yo he elegido una acción que yo llamo técnico-táctica, el tercer hombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Genero 1, 2 o 3 tareas, no muchas. A mí me gusta un par de tareas. En 30 minutos, 2 tareas. Una tarea sencilla, una en progresión. ¿De acuerdo? Me voy luego a los 30 minutos, a los siguientes 30 minutos, al segundo bloque, al segundo cajón. ¿De acuerdo? Ahí es donde ya está la jugada. Entonces, lo que hago es lo mismo. 2 tareas. Monto 2 tareas. Una, que todavía parte del primer cajón, ¿de acuerdo? Es esa con finalizaciones, con porterías, ¿de acuerdo? Y luego, los últimos 15 minutos, la segunda tarea, ya meto rivales, de tal manera que hago un juego condicionado. Un juego condicionado, ¿de acuerdo? Un fútbol condicionado. Y luego en la última es fútbol. O sea, es fútbol. ¿Qué ocurre? Que incluso ese fútbol en el último cajón de 30 minutos, también lo divido en 2 partes de 15 minutos. ¿Vale? Y esas 2 partes de 15 minutos, ¿por qué lo divido así? En los primeros 15 minutos del partido que hago al final del entrenamiento, corrijo. Es decir, si veo algo que no se ha hecho bien, aprovecho, los paro, les digo, les pregunto a los chicos, ¿y por qué lo habéis hecho de esta manera? ¿Por qué no lo habéis hecho de otra manera? ¿Qué buscabais? ¿Vale? Es decir, que trabajen a nivel mental. En los primeros 15 minutos
Vuelvo a repetir, puedo pararles, puedo corregirles, pero en los últimos 15 minutos dejo que fluya todo. Es decir, no los paro para nada, no les corrijo nada, todo lo contrario. Tomo datos, estoy viendo lo que han asimilado y lo que no han asimilado de todo lo que he hecho en el entrenamiento. Tomo datos. No sé si me he explicado así, Martín. Sí, claro que sí, mi profe. Se nota ahí, profe, y se ve que en los 3 cajones se trabaja de manera articulada todos los aspectos del fútbol, desde lo técnico, lo táctico, lo físico, lo psicológico. Todo. ¿Sí? Todo. Es que al final yo he llegado a la conclusión de que muchas veces queremos meter tantas cosas en un entrenamiento que al final creamos un barullo tremendo. Es como una habitación, como la habitación de nuestros hijos, que tiene la ropa, que tiene libros, que tiene todo y lo tiene todo tirado por ahí. Entonces, te parece la habitación pequeña, es todo un desorden tremendo, para encontrar las cosas te cuesta un montón. ¿Qué ocurre? De repente entra la madre de tu hijo, entra la madre y coloca todo, le coloca todo, le coloca la ropa en un sitio, de hecho la ropa pone, la ropa de vestir por arriba la pone en un sitio, los pantalones los pone para otro lado, la ropa interior la pone en otro lado, lo pone todo muy organizadito. ¿Qué ocurre? La habitación ya parece más grande, cuando el chico tiene que ir a por las cosas no tarda nada, todo está organizado, con lo cual todo es mucho más eficaz, ¿verdad? Bueno, pues un entrenamiento al final es lo mismo. ¿Qué perseguimos en un entrenamiento? Que quede algo dentro del jugador para tiempo, y no que sea un momento donde he trabajado cosas que, bueno, pero no ha quedado nada. De lo que se trata es de construir, de ir construyendo. ¿Qué quiero? Meter el tercer hombre porque sé que el rival del domingo, esa herramienta le va a hacer daño. Vale, lo meto. Pero lo meto no solamente para jugar el partido el domingo, sino para que quede dentro de mis jugadores metido en ese consciente, para que luego su inconsciente en momentos determinados dentro de cualquier partido lo saque. Es una herramienta que ya le dejas al jugador de por vida. Por eso un entrenamiento tiene que tener lógica, tiene que tener sentido común, y tiene que tener progresión. Una de las cosas más importantes que tiene que tener un entrenamiento es progresión. De hecho, todos los entrenamientos en cualquier deporte están basados en la ley de la compensación. La ley de la compensación es que lo que estoy haciendo con una persona ahora necesita de un descanso para que el cuerpo asimile eso, que lo asimile y se quede ya instaurado dentro del jugador, dentro del deportista, ¿de acuerdo? Para luego ir a un estímulo superior. La progresión es vital en cualquier cosa que hagamos dentro del deporte. Ok, muy bien, profe. Muchas gracias. Tenemos por ahí, levantó la mano el profe Alberto Granados desde Estados Unidos. Bienvenido, mi profe. Hola Martín, hola Mr. Javier, cordial saludo, gracias por la invitación. Muy interesante todo el tema. Se me ocurre, no sé si a manera de sugerencia o de inquietud, tal vez este tipo de ejercicios sean importantes también para tener en cuenta y jugar con las posibilidades de rotación de los jugadores. Aprovechar para que tengan experiencias, diferentes tipos de experiencias, o sea, dependiendo sobre todo también de alguna manera de las edades. No el que juega por fuera, siempre en el ejercicio también va por fuera, los que juegan normalmente el partido por dentro, sino aprovechar hacer este tipo de rotaciones para generar diferentes experiencias en las diferentes posiciones, o sea, tratar de acumular información para que ellos puedan acercarse cada vez más a ese tema multifuncional, llamémosle, dentro de lo que es el desarrollo del juego. Totalmente de acuerdo. Y muy importante lo que estás comentando, compañero, porque además tiene que ser nuestro objetivo. ¿Cuándo vamos viendo que ese muchacho que tenemos en una estructura pasa de 14 años a 15 años, a 16, a 17, a 18, va estando cerca a lo mejor del fútbol profesional? ¿Cómo somos capaces de decir, este jugador está creciendo de verdad? Cuando vemos que luego en el terreno de juego, en la competición,
va dominando un espacio mucho más grande. Es decir, va sabiendo actuar, va sabiendo dar respuestas más adelante, más atrás, más por fuera, más por dentro. ¿Y por qué va dominando más espacio y sabe dar respuestas más por fuera, más por dentro, más adelante y más atrás? Porque anteriormente, en su proceso formativo, le hemos hecho jugar en diferentes posiciones. Porque esto no va de teoría, va de experimentar, y el niño tiene que experimentar. Por eso es muy importante de que sepa lo que se siente jugando más adelante, sepa lo que se siente y lo que pasa jugando más atrás, sepa lo que se siente y lo que pasa jugando más por fuera. Luego llega un momento donde ya especificamos al jugador, pero por eso es muy importante. Fíjate que el ejercicio que puse ahí, por ejemplo, ese de pitar como si fuera una falta, cuando no hay una falta, no hay una falta, pero es que activa a todo el mundo a tener que estar mentalmente en el partido, porque ¿qué suele ocurrirnos en nuestros equipos? Que los jugadores más alejados se salen del partido, ¿Qué ocurre? Que si tú al pitar estás obligando a que un defensor tenga que adelantarse 15 metros en el terreno de juego para venir y jugar, está actuando como centrocampista en ese momento. ¿Y cuántas veces lo estamos viendo en el fútbol de hoy en día? Que nosotros tenemos que estar preparando a nuestros jugadores hoy, pero pensando en el fútbol que se van a encontrar mañana. No sé si me explico. Y tenemos que ir por delante, ¿no? Tenemos que ir por delante de lo que a día de hoy está viviendo nuestro jugador, no nos vale. Tenemos que ir por delante, tenemos que ir preparándonos para lo que viene, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Estamos viendo que el fútbol de hoy en día está pasando algo parecido a cuando la Holanda, por ejemplo, aquella del fútbol total. Hasta la Holanda de aquel fútbol total, los equipos jugaban con posiciones muy instauradas. Y aquel equipo cambió el fútbol. ¿Por qué? Porque todos los jugadores defendían hacia adelante, porque todos los jugadores se movían en relación a la pelota, porque el defensor de repente estaba atacando en el área contraria, el que estaba por delante tenía que venir por detrás a hacer un equilibrio del equipo, ¿no? Jugaban con ese fútbol total que se llamaba. A día de hoy estamos viendo lo mismo. Entonces, el jugador que no es capaz de entender el juego por fuera, por dentro, más adelante y más atrás, está condenado. Con lo cual, hay que prepararlos para ello. De hecho en el video inicial, en el primer video que de ahorita de la charla, el tema de que parten de el equipo comienza a alargarse por ese desorden, comienza a tirar balones de lado y lado largos. En ese desorden, tratando de buscar el orden, llegar al orden, ahí aplica perfectamente el tema, porque el orden no significa necesariamente que tenga que estar el jugador en su posición habitual, sino tal vez en la posición que le tocó asumir en el momento que la jugada se lo exigió, mientras otro compañero le está haciendo su puesto, mientras están repartiendo, pero es tratar de llegar a ese orden desde el conocimiento general que tiene cada uno de los jugadores de lo que es el funcionamiento específico en cada una de ellas. Así es, que luego cuando ya los muchachos que tenemos, nos tocan por ejemplo muchachos que ya tienen, no sé, pues 16 años, 15 años, que vienen con un buen nivel de aprendizaje y decimos, bueno, pues tienen un nivel ya de cultura del juego pues importante, ¿no? Y decimos, bueno, pues llega el momento de, por ejemplo, una situación como esa y decimos, ¿cómo yo puedo meter en mis jugadores unas claves que les sirvan para cuando se desorganizan en el campo, en 0, se vuelven a organizar? Pues no hay más que dos maneras. Una, generando tus tareas que provoquen el desorden para que ellos tengan que volver a ordenarse. No que tú los ordenes, porque entonces no están aprendiendo. Tienes tú que desordenarles para que ellos se vuelvan a ordenar. No sé si me explico. ¿Qué ocurre? Que tienes que darles referencias, porque claro, si tú los desordenas y les dices, ahora ordenaros, pero no les das alguna referencia de cómo conseguir ordenarse en 0, ¿de acuerdo? No lo van a conseguir.
Entonces, ahí es cuando empiezas a hablarles de que en el terreno de juego hay unos caminos cortos hacia la portería y unos caminos alejados. Que los que estamos más cercanos a nuestra portería, tenemos que elegir siempre los caminos cortos para que el rival tenga que elegir los caminos largos. No sé si me explico. Entonces, empiezas a darle referencias y el jugador rápidamente entiende luego cómo eso lo tiene que aplicar en situaciones como esas que vimos antes de ese partido del Sporting Oviedo. Porque es así. Perfecto, muchas gracias. Es provocar situaciones. Muy bien. Ese ejemplo claro se ha visto, profe, en un tiro de esquina cuando el central va al ataque y tenemos de pronto el delantero de talla baja. Entonces, queda como el delantero más atrás del central, o sea, como sobre el área. Y cuando rechazan el equipo contrario, el delantero tiene que como que ir a hacer está más cerca de la función del central. Entonces, como eso, ¿sí? Pero resulta que, pues yo diría que en nuestro país, o en Sudamérica, el futbolista apenas está entrando en ese proceso como de analizar el juego, ¿sí? Como de entender el juego, de entender eso, de que yo soy delantero, pero tengo que cubrir la posición de mi central porque soy el que está más cerca o porque tengo esa tarea como tal, ¿sí? O necesito organizar o ordenar primero el grupo, el equipo, para poder frenar esa jugada. Por allí, el profe Javier, José Javier levantó la mano. Adelante. Sí, profe, era sobre el tema de las etapas de las edades de los jugadores que ya están en edades que ya van a llegar o van a acercarse al fútbol profesional. Tenemos los ejemplos ahora, por ejemplo, de Lamine Yamal, que ha llegado, y de Cubarsí, que han llegado a la élite siendo juveniles. Y el otro día estábamos hablando sobre el tema de especialización o polivalencia, ¿no? Como entrenador que he sido de distintas categorías y de distintas etapas, y ahora que estoy en categorías ya juveniles, en categoría nacional, prefiero que los jugadores haya una mezcla, pero prefiero también tener esa especialización por una parte, pero también prefiero una polivalencia porque al final el equipo se enriquece tener jugadores que puedan hacerlo en distintas posiciones. Cuando una competición es larga, pues en caso de lesiones y demás, creo que la polivalencia nos puede ayudar bastante. No sé qué piensas sobre esto, Javi. Bueno, pues lo primero que siempre digo lo mismo, cuando uno trabaja en formación tiene que ser consciente de que tiene que ser el mejor en formación como entrenador. Cuando uno luego ya está en fútbol profesional, tiene que intentar ser el mejor en fútbol profesional. Pero tienes que ser el mejor en cada lugar. En cada lugar. Y para esto hay que entender, igual que el jugador tiene que entender su rol, dependiendo de la posición que ocupa dentro del terreno de juego, nosotros tenemos que entender nuestro rol en el momento de la vida de nuestro jugador. Tenemos que entender nuestro rol. Ser felices con nuestro rol. ¿Qué quiero decir con esto? Hasta cierta edad, que puede ser flexible, porque no es lo mismo, bueno, a repetir, yo de lo que conozco, no es lo mismo trabajar en Venezuela que trabajar en España. No es lo mismo trabajar en España, en el Sporting de Gijón, donde estuve, que trabajar en el Atlético de Madrid. Ah, no, es lo mismo. ¿Por qué? No, no es lo mismo. No es lo mismo porque en el Sporting de Gijón yo no tenía acceso a los mejores jugadores del país. En el Atlético de Madrid yo tenía acceso a los mejores jugadores del país, a los mejores jugadores de Europa y a los mejores jugadores del mundo, porque habiendo dinero hay acceso para cualquier cosa. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Esos niveles ya marcan mucho donde tú dejas de trabajar de una manera y empiezas a trabajar de otra manera.
porque el nivel del jugador es lo que marca lo que tienes que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, hay una primera fase donde el jugador tiene que pasar por diferentes posiciones. El único problema que vamos a tener es con los padres, porque los padres quieren ver a... todo el mundo habla del nuevo Messi o del nuevo Riquelme o de... Todo el mundo es así bueno, de justito haciendo comparativas, ¿verdad? Entonces, pero nosotros tenemos que tener muy claro de que al principio, vuelvo a repetir, el jugador que juega de lateral no tiene por qué tener ningún problema por jugar también de extremo. El jugador que juega de 6 no tiene por qué tener ningún problema por jugar de 8 o por jugar de 10 o por jugar incluso en una banda. Saúl, Coque, por ejemplo, en el Atlético de Madrid, pues todo el mundo los relaciona de jugar por dentro, de centrocampista interior. Pero Saúl ha jugado de extremo, Saúl ha jugado de lateral, Saúl ha jugado de media punta, Saúl ha jugado de central y Saúl llegó a jugar hasta delantero centro. Y no ha habido ningún problema. Ahora, yo lo que sí digo es lo siguiente. Una vez que llegan a 12 años, a 13 años y han pasado por diferentes posiciones que tienen que ver con sus capacidades naturales, porque lo que tampoco vamos a hacer es pues ponerlos en situaciones donde sabemos que por natura es algo que no van a alcanzar nunca, ¿no? Pero hacerles pasar por situaciones que puedan ser acordes a las posibilidades que ellos tienen en su talento natural, yo creo que eso es lo que fecunda la posible polivalencia posterior. Pero luego llega un momento que hay que especializar. Pero dentro de la especialización no significa que puedan dominar 2 o 3 puestos. ¿De acuerdo? Porque ¿quién me dice a mí que si yo, por ejemplo, soy lateral izquierdo y tengo ya 19 años y soy un jugador de nivel, ¿quién me dice a mí que con el entrenador que tengo ahora en el primer equipo del Atlético de Madrid, los laterales pues, son laterales con un perfil determinado? Pero de repente ese entrenador se va para otro equipo, llega otro entrenador y ahora quiere que el lateral pues no sea un lateral, sino quiere un lateral carrilero. Si yo no he trabajado en mi formación como lateral carrilero, estoy muerto. Soy pieza para algo único. Entonces, es muy importante también tener en cuenta de que el momento que ya tenemos que trabajar específicamente con un futbolista, que no sea específicamente para algo muy cerrado, sino que siga siendo todavía para algo un poquito más abierto. Pero sí trabajar específicamente, porque si no al final corremos también otro riesgo. Llega un momento que el jugador tiene que hacerse bueno en algo, porque si no se hace bueno en algo y solamente es bueno para mí como entrenador entrenando a los juveniles, ese jugador, ¿cómo lo conceptúan entrenadores que están en el fútbol profesional? ¿Cómo lo conceptúan? De ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, el jugador llega un momento que por edad, 17, 18, 19 años, tiene que tener polivalencia, pero tiene que ser bueno en algo concretamente, porque si no, no va a llamar la atención a nadie, no va a tener sitio en el fútbol profesional. Eso también tenemos que tenerlo muy en cuenta. Tenemos que pensar en que ese jugador tenemos que dejarlo preparado para otro entrenador, no para mí. Ninguno de nosotros vamos a estar con los mismos jugadores toda la vida. Tenemos que dejarlos preparados para el fútbol. No sé si me explico, compañero. Okay, sí, te explicas perfectamente. Gracias, profe. Saludos. Y me voy a la cama. Os dejo. Muchas gracias. Ok, aquí para finalizar. Que aquí es muy tarde ya. Sí, señor. Y aquí para finalizar, ya el profe Arbey escribe: buenas noches, profe. ¿Desde qué edades se puede trabajar ejercicios personalizados en los deportistas? Ejercicios personalizados, me imagino que se refiere a trabajos de tecnificación, trabajos individualizados. Vamos a ver, durante toda la vida, yo puedo deciros de que futbolistas del primer equipo del Real Madrid, no solamente tienen un coaching personal, no solamente tienen un nutricionista personal, sino que tienen entrenadores personales.
tienen entrenadores personales, que evidentemente van de la mano con lo que hacen con sus entrenadores, con sus cuerpos técnicos en el Real Madrid. Pero de alguna manera tienen esa persona específica que también les saca cortes de juegos, que reproducen situaciones de juego, de acciones técnicas, y que luego en sus casas, estos futbolistas, sus casas tienen unos jardines impresionantes. Y ahí pues acude su entrenador personal y trabajan situaciones técnico-tácticas. Mi profe, 8:37 en Colombia. Y en España, ¿qué horas tiene, profe, usted? Para que todos sepan qué horas tiene usted allá. Son las 4 menos 20 de la mañana. Imagínense, 4 de la mañana. Agradecemos inmensamente todo el sacrificio que usted hace, profe, que yo sé que esto del fútbol para nosotros no es ningún sacrificio de que nos guste, pero la madrugada ya sería que se está pegando usted por compartir todos los conocimientos con nosotros, conocimientos que en el máster que usted dicta en España tiene un costo de no sé cuántos, 130 euros, no sé cuántos euros, en 2.500 euros. 2.500 euros tiene con el costo de esa capacitación, y aquí ustedes pudieron recibirla totalmente gratuita. Agradecemos, profe Javier Vidales, su compromiso, su carisma, su cariño por atender a todos estos entrenadores que se conectaron hoy. Esperamos continuar más adelante con el capítulo número 3 y seguir así avanzando y compartiéndolo hasta que lo tengamos aquí de manera presencial. Muy bien, muy bien. Iremos en el capítulo 3, hoy hemos hablado de cómo construir un entrenamiento. En el capítulo 3 iremos a un microciclo. Perfecto, mi profe. Entonces, agradecerle a todos los que se conectaron también desde Estados Unidos, Colombia, Venezuela, desde España, y estar atento en los grupos de WhatsApp para enviarles nuevamente la información de cuándo nos volvemos a reunir para continuar con este evento que llama Fútbol Formativo. Sus palabras de despedida, mi profe. Recuerden, luego les enviaré el video con la grabación de toda la charla. Muy bien, que mi pena es no poder hacer esto, como te decía el otro día, Martín, de manera presencial, de manera personal, porque romperíamos más esa distancia y habría un feedback mucho más bonito, y sobre todo llevar esto al campo, llevarlo a la práctica, ¿verdad? A la práctica y sentirlo, no solamente hablar de ello, sino hacerlo y sentirlo nosotros mismos, ¿no? Para saber qué pueden sentir nuestros jugadores cuando hacemos estas cosas con ellos, ¿de acuerdo? Y bueno, felicitar a todos los compañeros que están ahí, sobre todo a ti, profe Martín, por provocar estas situaciones que son buenas para todos nosotros. Ok, mi profe, sin duda alguna lo vamos a tener aquí en Colombia. Créame que trabajaremos para tenerlo este año por acá. Un fuerte abrazo, feliz noche para todos, feliz día, mi profe, que para usted ya está amaneciendo en España, y bueno, hasta una próxima. Muy bien, chao. Gracias, chao. profesor Javier. Gracias, Chao. Martín. Chao, chao. Muchas gracias, Martín. Con gusto, mi profe. Gracias, Martín. Gracias, profesor Javier.